Muy buenos días con todos, mi nombre es Camila Nieto y en esta mañana vamos a hablar de un tema muy importante en estadística que es la distribución hipergeométrica. Entonces, la distribución de probabilidad hipergeométrica es una distribución de tipo discreta que modela el número de eventos en una muestra de tamaño fijo, conociendo el número total de elementos en la población de la cual proviene la muestra. Cada elemento de la muestra tiene entonces dos resultados posibles. Uno es un evento o un no evento, es el otro. Las muestras no tienen reemplazo, por lo que cada elemento de la muestra es diferente. Y cuando se elige un elemento de la población, no se puede volver a elegir. Entonces, tomando esto como primer contexto, vamos a hablar acerca de las características de un experimento hipergeométrico. Entonces, para que un experimento se pueda catalogar dentro de la distribución de probabilidad hipergeométrica, debe cumplir con las siguientes características. Un experimento debe constar de una muestra de tamaño fijo tomada de una población finita, es decir, debemos conocer el tamaño de la población. Cada elemento de la población debe clasificarse en dos categorías mutuamente excluyentes. Tenemos un éxito y un fracaso. El experimento debe consistir en tomar una muestra sin reemplazo, lo que significa que cada elemento seleccionado de la población no se vuelve a colocar en la población antes de la siguiente selección. Esto induce entonces a que la probabilidad de que un elemento sea seleccionado aumente con cada ensayo, presuponiendo que aún no haya sido seleccionado. Entonces, para entenderlo más fácil, veamos un ejemplo. Entonces, supongamos que queremos determinar la probabilidad de que en un grupo de 10 estudiantes, 3 hayan aprobado un examen de matemáticas. En este caso, entonces, la población sería el total de estudiantes que tomaron el examen. La muestra correspondería a los 10 estudiantes seleccionados al azar y los resultados posibles o los estudiantes se clasificarían como aprobados o reprobados. A continuación vamos a hablar acerca de la fórmula para calcular la probabilidad en esta distribución. Entonces la vemos expresada de esta manera. Se ve un poco complejo, pero no es más que una forma sencilla de expresar las combinatorias, en donde entonces vamos a conocer la probabilidad de ocurrencia de exactamente X éxitos en la muestra, donde n es el tamaño total de la población, k es la cantidad total de éxitos en la población, n minúscula es el tamaño de la muestra y las letras c nos representan las combinatorias. En el ejemplo entonces que estábamos estudiando, veíamos que nos dicen que 50 estudiantes tomaron el examen, es decir, que nuestra población tendría un tamaño de 50. K, que sería la cantidad de estudiantes que aprobaron, serían 25. Y entonces podríamos calcular la probabilidad de que exactamente 3 de los 10 estudiantes seleccionados hayan aprobado el examen utilizando la fórmula con las combinatorias. Esto nos da un resultado de 0.1076 o 10.76% de probabilidad de que 3 de los 10 estudiantes seleccionados hayan aprobado. Luego, entonces vamos a ver la fórmula para el valor esperado y la dispersión o desviación estándar. Entonces, vemos que el valor esperado es lo mismo que ver la media, y esto es igual a n minúscula, es decir, al tamaño de la muestra por los éxitos totales sobre el tamaño total de la población. Y vemos expresada la varianza de esta forma. Entonces, para verlo sencillo, en el ejemplo anterior podemos expresarlo de esta manera, obteniendo una media de 5 y obteniendo una varianza de 2.041, que para entenderlo mejor, entonces lo expresamos en términos de desviación estándar, que no es más que la raíz de la varianza, y obtenemos un valor de 1.429. Este ejemplo entonces lo podemos trabajar también
en GeoGebra. Entonces buscamos acá la distribución hipergeométrica y me preguntan el tamaño de la población, que es 50. El tamaño, el número de éxitos, que corresponde a 25. El tamaño de la muestra, que corresponde a 10. Y me preguntan exactamente por 3 éxitos, ¿cierto? Entonces tenemos que, para la probabilidad de que se obtengan los 3 éxitos, es de 0.1076, lo que habíamos obtenido anteriormente. Y también acá podemos observar la media de 5 y una desviación de 1.4286, que era lo que habíamos obtenido a través de Excel. Entonces, para entender mejor el concepto de la probabilidad hipergeométrica, vamos a abordar un ejemplo. Entonces, supongamos que en una urna hay 20 bolas, de las cuales 8 son rojas y 12 son azules. Se seleccionarán al azar 5 bolas sin reemplazo y se quiere determinar la probabilidad de que exactamente 3 de las bolas seleccionadas sean rojas. Entonces eso lo podemos ver de la siguiente manera. Tenemos un tamaño de población total de 20, que es el número total de bolas en la urna. Tenemos una K igual a 8, que corresponde a la cantidad total de éxitos, que corresponde a las bolas rojas dentro de la urna. Y tenemos un N, o un tamaño de muestra, de 5, que son las bolas que vamos a seleccionar, y vamos a determinar la probabilidad de que exactamente 3 de ellas sean rojas. Entonces lo expresamos de esta forma, haciendo la combinatoria como lo muestra la fórmula. Esto lo trabajamos en Excel y obtenemos una probabilidad de 0.2384. De la misma forma podemos trabajar este ejemplo en el GeoGebra, poniendo un tamaño de la población de 20, un número de éxitos de 8, un tamaño de la muestra de 5, y nos preguntan nuevamente por la probabilidad de que 3 de estas 5 bolas seleccionadas sean rojas. Entonces pues ya lo teníamos así del ejemplo anterior, y obtenemos una probabilidad del 0.2384, que es el mismo resultado que teníamos anteriormente. Podemos ver que la media para este ejemplo es de 2 y la desviación es del 0.9733. Esto entonces es solo un ejemplo de cómo aplicar la distribución hipergeométrica para calcular probabilidades en un experimento de selección sin reemplazo, y esta distribución es especialmente útil en situaciones donde tenemos una población finita y queremos analizar la probabilidad de obtener cierto número de éxitos en una muestra determinada. Muchas gracias, buenas tardes.